En este vídeo vamos a estudiar el concepto de combinación lineal de vectores. Decimos que el vector v es combinación lineal de los vectores u1, u2 hasta un si y solo si existen escalares alfa1, alfa2 hasta alfa n tales que alfa1 por el vector u1 más alfa2 por el vector u2 hasta alfa n por el vector un es igual al vector v. Veamos un ejemplo. Dice así, determina si el vector t, 1, 2, 1, es combinación lineal de los vectores u, 1, 1, 0, v, 1, 0, 1 y w, 0, 1, 1. Y en caso afirmativo, expresa t como combinación lineal de u, v y w. Bueno, para resolver el problema tenemos que plantear y resolver, tenemos que comprobar, en definitiva, si existen tres números que yo voy a llamar, por ejemplo, A, B y C, números reales, en este caso, tales que A por el primer vector, más B por el segundo vector, más C por el tercer vector, es igual al vector t. Bien, si sustituimos cada vector por el valor que, o por las componentes que nos indican en el enunciado, tendríamos A por el 1, 1, 0, más B por el 1, 0, 1, más C por el 0, 1, 1. Y eso debería ser igual al 1, 2, 1. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a operar, ¿vale? Vamos a multiplicar este vector por A, nos quedaría A, 0. Vamos a multiplicar el segundo vector por B, nos quedaría B, 0, B. Y vamos a multiplicar el tercer vector por C, nos daría 0, C, C. Esto sería igual al 1, 2, 1. Entonces, ahora sumando estos tres vectores que tenemos aquí en el lado izquierdo, nos daría en la primera componente A más B, ya que tendríamos A en el primer vector, en la primera componente del primer vector, B en la primera componente del segundo vector y 0 en la primera componente del tercer vector. En la segunda componente nos quedaría A más C, o sea, A en la segunda componente del primer vector, 0 en la segunda componente del segundo vector y C en la segunda componente del tercer vector. Y finalmente la tercera componente nos daría 0 más B más C, o sea, B más C. Eso debería ser igual al vector 1, 2, 1. Entonces, igualando ahora componente a componente, A más B debería ser igual a 1 para que los vectores puedan ser iguales. A más C debería ser igual a 2 y B más C debería ser igual a 1. De aquí vamos a escribir el sistema de ecuaciones en forma matricial. Para resolverlo se puede resolver también despejando en una ecuación sustituyendo las otras, o sea, como queréis resolverlo. Pero a nivel de segundo de bachillerato deberíais escribir este sistema en forma matricial. Sería 1, 1, 0, 1, que no es ni más ni menos que el coeficiente de A, que es 1, el coeficiente de B, que es 1, el coeficiente de C, que al no aparecer aquí ninguna C, es 0, y el término independiente, que es 1. En la segunda fila tenemos los coeficientes y el término independiente de la segunda ecuación, o sea, 1 por la A, 0 por la B, ya que no aparece, y 1 por la C, igual a 2. Y en la tercera fila de la matriz sería
0 por la A porque no aparece, 1 por la B y 1 por la C, igual a 1. Ahora, para resolver el sistema, lo que voy a hacer es aplicar el método de Gauss. Lo que voy a hacer es a la fila 2 le voy a restar la fila 1 para conseguir aquí un 0. Estoy utilizando el primer término de la diagonal para hacer 0 lo que hay debajo de él. Entonces a la fila 2, por ejemplo, le resto la fila 1 y lo escribo en la fila 2. Y eso me daría 1, 1, 0, 1 en la primera fila, 0, menos 1, 1, 1 en la segunda fila y 0, 1, 1, 1 en la tercera fila, que al no haber operado con ella se queda igual que estaba. Ahora, utilizando este menos 1 que hay aquí, voy a hacer también 0 por debajo de ese menos 1. Realmente yo lo que voy a hacer es 0 por debajo y por encima. ¿Por qué? Porque yo quiero resolver el sistema, no solo lo quiero discutir, lo quiero resolver. Entonces, en vez de aplicar simplemente Gauss, aplico Gauss-Jordan. Hago 0 hacia arriba y hago 0 hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, tendría, para conseguir un 0 aquí arriba, basta con hacer la fila 1 más la fila 2 y escribir el resultado en la fila 1. Para conseguir un 0 aquí debajo, basta con hacer la fila 3 más la fila 2 y escribir el resultado en la fila 3. Haciendo esto, obtenemos 1, 0, 1 y 2. Sería 0 más 1, me da 1 y lo escribo aquí. Menos 1 más 1 me da 0 y lo escribo aquí. 1 más 0 me da 0 y lo escribo aquí. Y 1 más 1 me da 2 y lo escribo aquí. La segunda fila se quedaría como está. La tercera fila sería 0 más 0, que es 0, menos 1 más 1, que es 0, 1 más 1, que es 2, y 1 más 1, que es 2. Entonces, si os dais cuenta, ya tengo este elemento. Como aquí hay un 2, y tanto en el coeficiente como en el término independiente, para simplificar lo que voy a hacer es que la fila 3 la voy a dividir entre 2 y la escribiré en la fila 3. Así consigo que este término independiente sea un 1. Entonces tendría 1, 0, 1, 2, 0, menos 1, 1, 1 y 0, 0, 1, 1. Bien. Ahora, usando este 1, el tercer elemento de la diagonal de esta matriz de coeficientes, como pivote, voy a hacer 0 lo que hay por encima de él. Voy a hacer la fila 1 menos la fila 3, lo escribo en la fila 1. La fila 2 menos la fila 3, lo escribo en la fila 2. ¿Qué me daría esto? Pues me dará 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0 y 0, 0, 0, 1 y 1. De aquí directamente A vale 1, menos B vale 0, por tanto B también vale 0, y C vale 1. ¿A qué conclusión llegamos pues? Pues como existen A, B y C, concluimos que T es combinación lineal de U, V y W. Además, podemos escribir T como combinación lineal de estos tres vectores. ¿Por qué? Porque ya conocemos los valores de A, B y C que multiplican a U, V y W respectivamente. Sería 1 por A más, 1 por U, quería decir, más 0 por V, más 1 por W, igual a T. Y con esto ya hemos terminado el ejemplo.
En el próximo vídeo estudiaré el concepto de dependencia e independencia lineal. Hasta el próximo vídeo, amigos.